porque el tema eléctrico fue del que con más énfasis habló el presidente Abinader hace 5 años. Tú recuerdas que dijo que era un desastre. Sin embargo, él recibió el país sin apagones. El país tenía 0 apagones. Elimina todo y crea un modelo nuevo. Y ocurre que 5 años después, ese es el problema. Su modelo nuevo ha fracasado, porque no solo ha generado un déficit enorme en la producción, sino que además ha generado una pérdida terrible en la energía que el sistema compra que no cobra. Eso definitivamente nada más cabe en la cabeza de alguien que no entiende nada del sistema. Entonces, han hecho un tollo en el sistema eléctrico. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Ángel Lócuar. Él fue ordenador del OME, secretario de Industria y Comercio. Tiene una combinación interesante de economista y abogado. Buenos días, Ángel. Buen día. Sí. Veo que estás solito hoy. Sí, Jacqueline está de viaje, está con unas breves vacaciones en América del Sur. En América del Sur. Sí. En Colombia, en Argentina, en Brasil. En Chile. En Chile. Ángel, vamos a comenzar por la economía. Entonces vamos a comenzar mal. ¿Por qué? Sí. Porque va mal. Exacto. Primero, en términos particulares, la economía, y en términos generales, ¿cómo va el gobierno? Pues la economía, creo que tú y la mayoría de los dominicanos vieron un informe del Banco Central, una nota de prensa. 2 páginas. 2 páginas, en la que dice una cosa que contradice. Se muestran optimistas porque dicen que interanual hemos crecido 2,9, pero entonces admiten que este año solo es 2,4. 2,4. De 2,9 interanual a 2,4 ahora indica que la economía ha decrecido de manera muy seria. La mitad del año pasado. Pero cuando tú ves la composición del producto y ves la participación de la minería, tú notas que el resto de la economía no ha crecido gran cosa. Pero la minería, en realidad lo que ha crecido es el precio del oro. Que el año pasado terminó en el punto más alto en $2.700 y este año llegó a 3.400. Ahora, en agosto, todavía ronda $3.400. Es decir, que en el Producto Interno Bruto hay un incremento de precio en la onza de oro de $700 por onza. Imagínate, cuando yo estudié economía, la onza todavía eran $35. Sí. Y ahora nada más de aumento de precio. Bueno, cuando Nixon fijó el precio... Era 35. Era $35. Era $35 la onza. Bueno, entonces cuando tú ves el detalle de la economía, notas que no ha crecido gran cosa y que no se ha recuperado la industria de la construcción, a pesar de las ferias y a pesar de las cantidades de dinero que ha liberado el Banco Central. Te habla ahí de 81.000 millones liberados, pero cuando tú lo ves, te dicen que se han colocado ya 40.000, pero la verdad es que cuando consultas con la banca, los 40.000 que se han liberado han sido básicamente para grandes clientes reformular deudas. Siempre es así, ¿eh? Entonces, bueno, que ha llegado abajo, casi nada, porque hace poco fue que se terminó el reglamento y ahora Industria y Comercio tiene que certificar a las MIPYME. Ya tú te imaginarás el trayecto de tiempo que conlleva esa certificación para tú ir a coger un préstamo de $1.500.000, $2 millones de pesos. En consecuencia, creo que a pesar de que el Banco Central ha hecho un esfuerzo por ayudar al gobierno en la reactivación económica y en darle liquidez a la economía, no lo ha conseguido. En el plano particular, tú oyes la gente quejándose del tema de los precios. Aunque el presidente diga que la carne de pollo, por ejemplo, no ha subido de precio, cuando una mujer va al supermercado a comprar, nota que eso no es verdad, que ciertamente ha subido y ha subido mucho. Entonces tú dices, bueno, los precios de los productos básicos han subido, pero el problema no es solo que han subido, sino que hay una gran iliquidez en la calle y entonces no hay dinero en la calle. No es que los precios están altos solamente, es que tampoco hay dinero para poderlos pagar. No parece que el año vaya a tener grandes cambios, no obstante, la reprogramación del presupuesto y la
clara intención del nuevo ministro de Hacienda de aumentar el gasto público, porque el gasto público tiene varios problemas en el ejercicio del gobierno. El primero es que el corriente es muy alto y la inversión en infraestructura es de 2,3, que es la más baja de la historia. Tú que vienes de Balaguer. Balaguer llegó a 6. Sí. Leonel hubo un año que llegó a 5. Sí. Danilo llegó a 4 y pico. Es decir, cuando tú comparas con ahora, tú dices, es que no hay inversión ya eso pública. solo era un estímulo fiscal permanente. Claro, pero hay otro problema. Y es que el problema del gobierno no es que no tiene dinero. El gobierno siempre ha tenido dinero durante 5 años porque inició la práctica de financiar el déficit con un préstamo. Entonces en enero se hace una emisión de obligaciones y el déficit del gobierno lo tiene cubierto desde enero. Entonces lo que hace es que guarda el dinero. En el Banco Central. O en el Banco de Reserva. Dependiendo, si hizo una emisión en dólares, los deja en el Banco Central y coloca los pesos en el Banco de Reserva. Entonces, es un gobierno que siempre ha tenido mucho dinero. Y tú te preguntarás, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que el gobierno no ejecuta el presupuesto nunca. Las agencias del gobierno llamadas a tener, por ejemplo, una ejecución en infraestructura mayor, que son obras públicas, ahora el Ministerio de la Vivienda y Educación, cuando tú vas a ver la ejecución, en junio, julio, tienen una ejecución presupuestaria bajísima. Y es por eso que se hacen las reformulaciones. También este gobierno tiene el récord de reformulaciones presupuestarias. ¿Por qué? Porque hay entidades a las que se les asigna un dinero y no lo usan, no lo saben usar, no lo saben ejecutar. Hay un problema de gerencia. Un problema de gerencia. Entonces, puede tener buena intención el ministro de Hacienda, pero el ministro de Hacienda lo que mueve es dinero. Si los otros ministros no saben usar el dinero, pues seguimos en las mismas. De manera que yo no creo que haya perspectiva en lo que queda de año, en el último cuatrimestre, de que la economía en sentido general mejore. Pero también en esa misma línea, Ángel, hemos visto también el Banco Central desde el año 23 con una política expansiva. En el 23 fue casi 220.000 millones. 223.000. O sea, pero en el 24 tiró 35.000 más, no redimió 140.000 millones certificados, se le disparó el tipo de cambio, medidas restrictivas a la banca en abril, ahora vienen a los 81.000 y vemos que no estimula la economía y lo que tenemos es una inestabilidad en el tipo de cambio. Sí, que ahora está subiendo. Bueno, el Banco Central ha tratado de resolverle los problemas al gobierno. El Banco Central no está para resolverle los problemas al gobierno, pero se ha dedicado a tratar de resolverle las ineficiencias al gobierno, tratando de estimular la economía solo desde el punto de vista monetario. Pero el gobierno, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la inversión, se quema, saca mala nota. Y por eso el país ni siquiera tiene un horizonte de estabilidad o un horizonte de políticas que le permita al empresario realizar las inversiones. Y eso también está teniendo efecto en la economía negativo. Tú veías, por ejemplo, en el día de ayer salía en la prensa que se habían creado 122.000 empleos. Bueno, también el Banco Central le está resolviendo el problema político. Sí. El problema político no me refiero al problema de políticas públicas, sino a la defensa política. Sí, pero lo que no te dicen es que de los 122.000 millones, la mayor cantidad era de empleos en el gobierno. Claro. Que en realidad la mayoría son empleos totalmente improductivos. Entonces, ¿quién tiene que crearte los empleos? ¿Quién debería crearte los empleos? El sector privado. Pero el sector privado, con el ritmo que lleva la economía, no está en condiciones de crear los empleos que la economía necesita. El gobierno resuelve todo con anuncios. Todo eso que estamos diciendo son anuncios. Y se gastan una millonada en publicar cosas. Pero es que cuando tú analizas la publicación, ves que ellos en la misma publicación se contradicen. En esa del empleo, ayer salía el Banco Central con una nota informativa y salía la ministra de Interior pidiéndole al empresariado que genere empleo. Pero ¿cómo va a generar empleo si la economía va en picada? Se pierde la confianza. Claro. Y entonces, encima de todo esto, el tema eléctrico, vuelven los apagones. Mira, el tema eléctrico,
me da un poco de pesar, porque el tema eléctrico fue del que con más énfasis habló el presidente Abinader hace 5 años. Tú recuerdas que dijo que era un desastre. Sin embargo, él recibió el país sin apagones. El país tenía 0 apagones. El país tenía 29% de pérdidas eléctricas en la transmisión y ahora hay 40%, lo que quiere decir que el déficit se ha aumentado de manera exorbitante. Pero entonces coge y reformula, refundiendo entidades, elimina la CDE, toma el control hasta del edificio el Ministerio de Energía y Minas, elimina los departamentos que tenían que ver con la electrificación rural, elimina todo y crea un modelo nuevo. Y ocurre que 5 años después, ese es el problema, su modelo nuevo ha fracasado, porque no solo ha generado un déficit enorme en la producción, sino que además ha generado una pérdida terrible en la energía que el sistema compra que no cobra. Bueno, hoy dicen que piensan resolver el problema con la entrada en operación de una serie de plantas que están trayendo cuando regrese al sistema Punta Catalina, que era la mala y ahora es la salvadora, y cuando entre Montecristi. Bueno, nada de eso puede asegurar que ocurra en la fecha en que dice que va a ocurrir. Montecristi 27 o 28, eso está por... Bueno, hasta allá va a haber apagones, lamentablemente. ¿Pero por qué va a haber apagones? Porque en el 20, que no teníamos problemas y que vino el tema de la pandemia, había de hecho exceso de producción. En el 21 tendrían que haberse continuado los programas que había de inserción de producción al sistema. O sea, o se hacía Punta Catalina 2, o se iniciaba otro proyecto, pero había que continuar con la inversión en energía térmica. Porque con el crecimiento, hasta con el crecimiento vegetativo de la nación, más el crecimiento económico, que República Dominicana ha tenido siempre un crecimiento mejor que el de ahora, crecimiento alto, tú tenías que prever que ibas a tener déficit si no continuaba aumentando el parque. Bueno, no se aumentó el parque térmico y tardíamente se empezaron proyectos eólicos y proyectos de energía solar. Pero mira, en el año 2000, los primeros parques los aprobé yo. El estudio de vientos de la República Dominicana lo ordené yo cuando estaba en Lomé. En consecuencia... Hace años de eso. Hace 30 años. 30 años de lo primero, 25 de lo segundo. Yo fui el primer presidente de la Superintendencia de Energía cuando estaba al frente de Industria y Comercio. En consecuencia, desde hace tiempo yo entiendo que la base del sistema energético nacional es la energía térmica. Claro. Tú puedes usar la energía hídrica, que en porcentaje ha ido bajando mucho, porque muchos ríos han perdido caudal, y además porque ha crecido el resto de producción de energía. Balaguer creía mucho en el uso del agua. La energía hídrica tú puedes utilizarla en función de las necesidades domésticas y de la agricultura de manera un poquito más controlada a como puedes usar la del sol, porque la del sol es cuando hay sol solamente. La del viento es cuando hay viento. Además, como no hay acumuladores. No hay acumuladores. Además, tú tienes que ver que con la del viento, hace 25 años era uno de los problemas, que algunas de las zonas de viento mejores no tenían centros de consumo. Ahora eso ha cambiado un poco, pero antes tú podías producir buena energía en Baní, en Asua, pero en Pedernales, aunque era la mejor zona de viento, tú no hacías nada con producirla porque no tenías ningún mercado de consumo y no había redes. Entonces, todo eso ha hecho que el presidente Abinader crea que con aumentar la producción, que no es una cosa mala, de energía térmica y de energía eólica y solar, él iba a resolver el problema. Bueno, ahora va a tener una gran producción de energía no renovable, que no es mala, pero no tiene cómo resolver el déficit de la térmica y las plantas no se pueden apagar. No es una estufa, que tú dices, bueno, ahora llegó el viento, voy a apagar la térmica. Eso definitivamente nada más cabe en la cabeza de alguien que no entiende nada del sistema. Entonces, han hecho un tollo
en el sistema eléctrico, que a la gente no hay que explicársela porque lo nota en los apagones que son largos, muy largos, y en el largo de la factura eléctrica. Porque otra cosa es que con petróleo mucho más bajo, ¿tú recuerdas cómo pagó Leonel el petróleo? $140. ¿Y tú recuerdas cómo lo pagó Danilo? Pero el petróleo ahora no ha subido de 60, 65, $72 el barril. Nunca el petróleo en los últimos 15 años ha estado tan barato como ahora. Y sin embargo, apagones y factura eléctrica muy alta. No veo... Y subsidio a los combustibles toda la semana. Sí, que déjame decir... Aparentemente, ¿no? Sí. Bueno, ya tú ni siquiera sabes cuándo lo ponen. Porque yo recuerdo que cuando se empezó a aplicar la ley, yo bueno, esa fórmula no es de Hito, es mía. Fui yo que escribí la fórmula. Y la critican, pero nadie la ha podido mejorar. Pero yo publicaba la fórmula con todos los componentes en la prensa, incluyendo los componentes de terminal y todo. Y todo el mundo sabía. ¿Tú sabes quién calculaba los precios del combustible? Cuando yo llegué, lo calculaba la Shell. Lo calculó la primera semana. La segunda semana, yo pagué con mi tarjeta el PLAT y empezamos a hacer los cálculos en el Ministerio de Industria y Comercio. Cuando se aprobó el reglamento, ¿tú sabes dónde se calculaban los precios? En todas partes. Todos los importadores calculaban el precio. Arturo Santana calculaba el precio. Hangler calculaba el precio. Todos los que entonces eran actores del sistema tenían la capacidad de calcular el precio. Y el precio se publicaba en el periódico con todos los componentes. Eso variaba a veces de un cálculo a otro, de una empresa privada al cálculo oficial, a veces un centavo. Todo el mundo sabe. Yo quiero que tú me digas cuándo fue la última vez que la fórmula se publicó con sus componentes. La transparencia desapareció. Ángel, yendo ya a la parte de abogado, ¿cuál es tu opinión sobre el Código Penal aprobado? Que pudo ser mejor. El código tiene una gran cantidad de errores. Definitivamente pudo ser mejor. Ahí hay errores en el código que no había necesidad de que se colaran, pero se colaron. Y en todo caso, tenemos un código evidentemente más moderno que el de 1884, que no era de 1884, porque nosotros lo adoptamos de Francia, pero Francia lo tenía hace tiempo. En consecuencia, ese código habrá pronto que someterlo a un proceso de mejora, porque tiene cosas absurdas y tiene lagunas. De manera que mi opinión del código es que es mejor este que el anterior, pero este no es bueno. Y entonces, y ese proceso de cambio donde se supone que estamos en el año de las vacaciones, donde los abogados, los jueces, tienen que empaparse y aprendérselo de memoria, ¿no? Si ustedes tienen que aprender de memoria el código. Pero ¿qué pasa? ¿Y si eso va variando a lo largo? ¿O hay recursos de inconstitucionalidad? Bueno, es mejor que varíe a que se quede malo. Y sí va a haber recursos de inconstitucionalidad, porque tiene una gran cantidad de ribetes inconstitucionales. Sí los va a haber. Ese código lo irá mejorando el Tribunal Constitucional con sentencias que son de carácter vinculante, y el legislativo también tendrá que ir haciendo adaptaciones. Pero por lo menos tenemos código penal. Pero ya tenemos un código. Nos quedan materias pendientes en el código, pero ya tenemos un código. Ángel, ¿por qué el apoyo de un grupo de reformistas coordinados por ti a la fuerza del pueblo? Bueno, el presidente Fernández, como figura de Estado, nació con el apoyo de los reformistas, con una transferencia de fuerzas sociales y económicas que le hizo el presidente Balaguer. Y más tarde eso se convirtió en transferencia de carácter político, porque cuando el presidente Balaguer apoya al presidente Fernández, el PLD es un partido de 10.000 cuadros. Sí. Y cuando el presidente Fernández sale del gobierno en el 2000, el PLD es un partido de masas. Y mucha de esa masa fue del partido reformista, que hizo causa con él, era joven y se quedaron con él. Los otros que seguimos así, continuamos haciendo vida en el partido reformista y acompañamos a Balaguer en la siguiente elección, en donde todavía movilizamos un 25% del electorado. De hecho, por eso no ganó Danilo Medina y el PLD. Continuamos con una vinculación afectiva con el presidente Fernández. En el 96-2000, el presidente Fernández se gobernó con moderación, en ese sentido
yo creo que él cumplió lo que Balaguer quería. Porque Balaguer lo que le tenía miedo era el desorden que decía Balaguer que representaba el entonces PRD, hoy PRM. Balaguer había recibido al país tras una guerra, devastado, destruido. Entonces Balaguer le tenía mucho miedo a los desórdenes en la administración pública. Bueno, se produjo un gran desorden en 2000-2004. Sí. El país perdió 19% del Producto Interno Bruto y casi colapsó. Por eso es que vuelve Leonel. Ya con un presidente Balaguer desaparecido, pues las fuerzas reformistas continúan sumándose al presidente Fernández porque el Partido Reformista perdió el norte y dejó de ser un proyecto político. Era un proyecto para negociar algo, pero no era un proyecto de poder. ¿Y ha seguido así? Entonces, las fuerzas siguieron pasando a donde el presidente Leonel Fernández. Y en el periodo 2004-2008, el presidente Fernández, al término del 8, tuvo que enfrentar una de las crisis más importantes económicas del mundo, que fue la crisis inmobiliaria del año 2008. Ahí fue donde el petróleo se puso loco, las monedas, los bancos quebraron, las economías más prósperas retrocedieron. Bueno, hay algunas que traen gripe, como la de Japón, desde esa fecha. El presidente Fernández pudo conducir al país en el marco de esa realidad tan negativa, tan vasta. El presidente Fernández condujo al país bien hasta el 2012 y el país logró niveles de crecimiento similares a los que había tenido con el presidente Balaguer. Y además logró un sueño que Balaguer no podía realizar, que era institucionalizar al país en una democracia moderna, dejando la democracia liberal y pasando a la democracia que tenemos hoy, que es una democracia de carácter social. Nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho y eso se le debe a el presidente Leonel Fernández. En ese periodo se hicieron la mayoría de las leyes que le han dado a la nación dominicana visos de modernidad en el mundo, en cualquier escenario en el mundo. Comenzando con todo lo que fue significó lo de la hacienda, ¿no? Todas esas leyes del CIGE, contabilidad, presupuesto, todo eso. Y después hasta Danilo la siguió con la ley sobre los derechos de las personas, que es del 13. Entonces, esa vinculación del reformismo con el presidente Fernández es vieja. Mi amistad con él es muy vieja. Entonces, ahora, con un país que está en crisis, con un país que la gente dice que está mal, y cuando yo oigo a la gente que dice que el país está mal, me preocupa qué dirá la gente dentro de 2 años. Porque el país está mal, pero va a ponerse peor. Económicamente va a ponerse peor. En un momento en que el mundo también está en crisis. La llegada del presidente Trump a Estados Unidos, su estilo de gobernar y su visión política mercantil coloca al mundo entero en crisis. Y la República Dominicana es en ese mar un barquito que el viento lo mueve. En consecuencia, para el periodo que viene, que el país va a estar endeudado hasta los huesos, que la economía va a estar descalabrada y que habrá otras fallas institucionales agravadas en términos de servicios públicos, muchos problemas, el país necesita una persona con experiencia. Y la gente noto en la calle que empieza a hablar de Leonel. Y si la gente que no tiene vinculación directa con él lo ve como el capitán que puede conducir el barco en medio de la crisis, cuanto más el pueblo reformista. ¿Qué busca el reformismo y los descendientes? Porque en esa reunión que hicimos hace 2 semanas había muchas figuras reformistas que fueron preeminentes, pero había mucha gente joven, descendientes o gente conservadora que piensa en la patria en el sentido de que muy endeudados, nosotros somos contrarios al endeudamiento, el tema de Haití que nos está poniendo locos, el tema de inseguridad, el tema eléctrico porque ya estaba resuelto, porque en los gobiernos reformistas hubo mucho problema eléctrico, yo no he venido a decirte mentiras, pero ese era un problema que ya estaba resuelto en el año 2020.
Entonces, hay una serie de temas que convocan al reformismo y ante esa convocatoria, el que está como capitán, entrenado para manejar la nave en tiempos de crisis, es Leonel. No es que no haya otros, los países no se acaban con un líder, pero los otros todavía son tenientes y necesitamos un capitán que tenga experiencia. Ángel, qué pena no tener más tiempo, yo sé que tú tienes compromiso, pero hemos agotado una agenda interesante, te invitaré más pronto, pero... Escríbele a Jacqueline que traiga su vinito de allá. Sí, sí. Bueno, Jacqueline va a estar la próxima vez cuando tú... Que se tome una copa de Carmener y traiga una botella. Ángel, muchísimas gracias.